Buenas noches, vamos a iniciar con la clase de hoy. Primeramente vamos a analizar los trabajos que realizaron o en caso de que no hayan tenido tiempo, hayan tenido dificultades, vamos a compartir un trabajo que se realizó, que es prácticamente la tarea que se les encomendó y pues vamos a iniciar. Presentando los trabajos, ¿quién dice yo? Yo hice algunos, maestro, Sí, adelante. que gusta. Traté de hacer los que no hemos hecho y los que creo que me tengo que aprender. En la página 4, donde dice pronombre más prefijo más verbo regular. Hice en el primero reír, Huesca, y entonces le puse ni Huesca, yo río, ti Ajá, Huesca, tú ríes, eh, Huesca, él o ella ríe, eh, Tihuesca o Tihuescame, eh, nosotros reímos, Anhuescame, ustedes ríen, y Huescame, ellos o ellas ríen. ¿Sí está bien, maestro? sí, sí, está bien. Bueno, yo continúo y ya si tengo algún error por ahí, si me dice, por favor. Sí, Luego hice barrer la espana y le puse las ni tlaxpana, yo barro, ti tlaxpana, tú barres, tlaxpana, él o ella barre, ti tlaxpanaj o tlaxpanamej, nosotros barremos, antlaxpana o antlaxpanamej, ustedes barren, tlaxpanamej, ellos o ellas barren. Y en verbos regulares, abajo donde dice pronombre más prefijo más verbo irregular, hice el de poner platilla. Entonces, primero dice ni platilla, yo pongo, ti- platilla, tú pones, kit platilla, él o ella pone, titlatillame, nosotros ponemos, an, antlatillame, ustedes ponen, y kitlatillame, ellos o ellas ponen. En el de abajo puse chigua, hacer, eh, nicchigua, picchigua, que es nicchigua, yo hago, tú haces, quichigua, él o ella hace, picchiguame, nosotros hacemos, anchiguame, ustedes hacen, y chiguame, ellos o ellas hacen. En la página 6, que casi es lo mismo, que dice prefijo más verbo regular. Hice nada más uno, el de cuica, llevar. Ni cuica, yo llevo, ti cuica, tú llevas, cuica, él o ella lleva, ti cuicame, nosotros llevamos,
An, Anticuicame, que es ay, nosotros, ustedes llevan y ellos o ellas cuicame. Son los que hice, maestro. Ujú. Ahí nada más en Tlalía. A ver, permítame. Ahí donde está, donde está. Aquí. En Tlalía, Ujú. la, Tlatilla, ¿Cuál es el la- verbo? Tlatilla, Tlatía. Tlatía. Tlatía entonces es, tlatía es quemar. Ah, es que aquí en el libro dice poner, maestro. Este, Y el otro es tlalía, poner. ah, permítame. Tlalía Sí, déjeme ver si lo encuentro. Es regular, ¿verdad? No, es irregular. irregular. Irregular es la lilla, sí es cierto, maestro, poner. Sí, sí, tlalía. Porque el La, otro sería tlatía, es quemar. sí, entonces aquí yo le puse platilla y acá Es dice tlalilla. tlalía, ajá. Ajá. Entonces es tlalía. Tlalía. Bueno, entonces, y tlalía sí es poner. Sí, tlalía es poner. Entonces ya nada más le cambio ahí, porque Sí, yo le nada más puse ese acá, detalle. Ajá. cuando la escribí le puse platilla y es, Porque sí, porque tlatía quiere decir que yo quemo. ya. Ujú. Tlatía. Ujú. O le puedo poner quemar y luego hago el de Sí, tlalía. sí se puede. Sí, para que ¿Sí? amplíe Ajá. el trabajo. Entonces aquí le pongo quemar. Quemar, ¿verdad? Sí. Nictlatía, Ujú. tictlatía, quitlatía, titlatía, Ajá. anquitlatía y quitlatía. Sí. Y entonces el otro que es poner, que yo había puesto como poner, es tlalía. Tlalía. Muy bien. Sí, entonces hago ese de tlalía en la de abajo, maestro. Ajá. En el tlalía sería nictlalía, tictlalía, Ajá. itlalía, titlalía, Y tlalía, titlaliame, an, ajá, y ki, antlalía y quitlalía. y tlalía. Sí, Ajá. perfecto. Así queda. Sí, maestro. Sí, son los Y que hice, maestro. Ya nada más voy a hacer perfecto. ese de tlalía. Sí, ya nomás ese detalle Sí, perfecto, hay maestro. que corregir y todo bien. Sí, tlazocamati, Tictlasojamati, tlaxtlaui, las tlahuite, temastiani. ticteixpan, timoteki. El trabajo, sí, lo puede presentar. Miren, tenemos, bueno, tengo un poco de dificultad con el internet, parece que se alguien más que haya realizado el trabajo. Sebastiani, ¿puedo participar? Sí, claro, Yo hice mi tarea. Muy bien. Utilicé un verbo diferente para cada persona, para practicar más verbos. perfecto, Eh, entonces así lo voy a ir diciendo qué verbo es. adelante. Nehua, ni nehnemi, yo camino. Camino, exactamente. Eh, Tehua tinehnemi,
tú caminas. Voy a cambiar mejor de verbos. Nehua ni cochi, yo duermo. Tehua tihuetzca, tú ríes. Yehua tlahuica, tú cantas. Tehuame tihuica, nosotros cantamos. Ujú, Perdón, llevamos. Ameguame anignototilla, bailamos. Y Yehuame choca. ujú, Ellos lloran. correcto. Con verbos irregulares. Eh, Nehua ni tlacuiloa, yo escribo. Tehua titlajpana, titlaxpana, perdón. Tú barres. Yewa tlacua, comer, él come. Ujú, Tlactoa, no. Tehuame titlactoa, que es hablar. ujú, sí. Ameguame, anshiwa, ustedes hacen. Ujú, Y Yehuame Miki, ellas mueren. exactamente. Eh, Después hice oh, con verbos irregulares, perdón. Ujú, Nehua Niknamaka Yelome. Yo vendo elotes. sí. Tehua Ticlalilla. Tú pones. Ujú, Yehua Kipilla se Cuanaca. Él es tiene correcto. una gallina. Ujú, Tehuame Tineki Ome Toshme. No sé si pluralicé bien, touch me, sí. ¿sí? Sí. Eh, Nosotros tenemos dos conejos. Almeguame Antoca Tlalyoli. Es correcto. Ustedes siembran maíz. Maíz. Ujú. Y Yeguame Kishniwa Tlaxcame. ¿Está bien pluralizado o Tlaxcali? Tlaxcalme. Tlaxcalme. Ah, muy Ujú, bien. Yeguami Kishniwa Tlaxcame. Eh, Ellas hacen tortillas. es correcto. Y bueno, esa es mi tarea. Ah, muy bien. Sí, creo que bueno, es lo que les iba a presentar ya en esta parte para formar oraciones, porque ya está trabajando con oraciones. La felicito. Tlaxtlahui, Las- Teixpan, las- Timoteki. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera presentar su trabajo? ¿Sí? Yo te Mastiani. Adelante.
Ok, comienzo con pronombre más prefijo más verbo regular. Ah, es correcto. Nehua nitlatoa, yo hablo. Ujú. Tewa titlatoa, tú hablas. Yehua tlatoa, él o ella habla. Tehuame titlatoa, Ujú. nosotros hablamos. Anmehuame antlatoa, ustedes hablan. Yehuame tlatoa, ellos hablan. Niwa ni choloa, yo brinco. Ujú. Tewa ticholoa, tú brincas. Yewa choloa, él, ella brinca. Tehuame ti choloa, nosotros brincamos. Anmehuame ancholoa, ustedes brincan. Yehuame choloa, ellos brincan. ¿Sí es correcto? ¿Es correcto? Ok. Ajá. Sigo a, a Nada más lo que, siguiente. bueno, no, Choloa, Ujú. bueno, aquí en esta parte, Choloa es corre. Bueno, como que va a prisa, Choloa, Ujú. va ¿Cuál a sería? prisa. Y eh, ya para brincar es Tzikwini o Ajcotzikuini. TZI Queenie? Sí, Sí, Queenie. Tzikwini, T-S-I-K-W-I-N-I. TS. Ok. Sí, Queenie. Tzikwini. ¿Qué más? Puede ser una variante de otro estado, pero sí, sí se entiende. Sigo al pronombre más prefijo y verbo irregular. Irregular, sí, adelante. Sí. Nehuanik tlaxtlaui, yo pago. Tewa tik tlaxtlaui, tú pagas. Yehuaki tlaxtlaui, él ella paga. Tehuame ti tlaxtlaui, nosotros pagamos. Anmehuame antlaxtlaui, ustedes pagan. Yehuame ki tlaxtlaui, ellas pagan. Newa nik ya, no sé si este verbo está bien, pero lo que intenté a decir es yo voy. Newa nik ya, yo voy. Sí, Tewa tik ya, tú vas. Tewa ki ya, él, ella va. Tewa metilla, nosotros vamos. Anmehuame anya, ustedes van. Yehuame kiya, ellas van. Newa ujú, nikpiya, yo tengo. ujú, Tewa tikpiya, tú tienes. Tewa kikpiya, él, ella tiene. Tehuame tipiya, nosotros tenemos. Anmehuame anpiya, ustedes tienen. Yehuame kikpiya, ellos tienen. ¿Cómo voy, Temastiani? En esos. sí, sí es correcto. ¿Qué más? Prefijo más verbo regular. Ni chipawa, yo limpio. Ti chipawa, tú limpias. Chipawa, limpia. Ti chipawa, con H, nosotros limpiamos. Ajá.
Anchipagua, ustedes limpian. Chipagua, ellas limpian. Ujú. Limpiaron, Limpian. limpian, ok. Él, ellos, ellas limpian. ¿Sí es correcto? Limpian. Nitlacuiloa, yo pinto. Titlacuiloa, tú pintas. Tlacuiloa, pintar. Titlacuiloa, nosotros pintamos. Antlacuiloa, Cuídate, ustedes. mi gordito lindo. Tlacuiloa, Ay, ellos, bebé. ellas pintan. Ajá. Nada más que aquí Tlaxcuiloa es escribir Mm, y pintar es Nitlapalhuia o Nitlapaloa, Nitla, ¿Cómo sería, Temas, Jenny? Nitlapalhuia, es Tlapa, Tlapalhuia, Tlapalhuia, ajá, Tlapalhuia, Tlapalhuia. Por ejemplo, Nitlapalhuia, Titlapalhuia, Tlapalhuia, Titlapalhuia, Antlapalhuia y Tla, Tlapalhuia. Tlapalhuia. Ujú. De ¿Qué más? Tlapali. Ay, mi vida. Ni Tlapalhuia, yo pinto. ¿Qué más, Temas, Jenny? Tlazocamati. Ujú, Ni Tlamaneloa, yo nado. ujú, Nitlama. Ti Tlamaneloa, tú nadas. Tlamaneloa, nadar. Ti Tlaneloa, nosotros nadamos. Anmehuame Tlaneloa, ustedes nadan. Yehuame Tlaneloa, ellos, ellas nadan. Ujú. Tlaneloa, temas si es nadar. Tlaneloa, bueno, aquí es mover, pero sí se entiende. Por ejemplo, Titlamaneloa ya quiere decir que sí estoy moviendo las manos dentro de algo, ¿no? Por ejemplo, en agua, Nehuan ni Tlamaneloa Panatl. Entonces sí quiere decir que voy nadando. Ujú. Pero sí está bien. Nada más que ahí debes, a lo mejor no está muy especificado. Hay que especificar en la oración, cuando se escribe una oración. Eso ¿Qué más? sería. Ujú, ¿Qué prefijio más verbo irregular? ujú, Ah, Nicpewa, yo comienzo. Ticpewa, tú comienza. Quipewa, ella comienza. Tipewa, nosotros comenzamos. Anpewa, ustedes pego, comienzan. Quipewa, ujú. ellos o ellas comienzan. Sí. Nicmeya, yo fluyo. Ticmeya, tú fluyes. Ujú. Quimeya, él, ella fluye. Timeya, nosotros fluimos. Anmewame, ustedes fluyan. Quimeya, ellos, ellas fluyen. Es correcto. Es un verbo irregular, fluyen. Ajá. Ah, es todo Temachtiani Tlazocamati Anechcaque. Nictlasocamati Ticteixpan Timoteki, le agradezco por la presentación de su trabajo. De hecho, es lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, lo que decía.
Nick, Nick, ma, o ni maneloa, ni maneloa, pan, atl. Ahora sí, Nick, ni es de Nejua, De yo. ajá, ni de yo, ni ma es de mano. Aquí Ujú, está aglutinado. Ni de yo, ma de mano, mover, las manos. Y Neloa estoy moviendo. Panatl. Entonces quiere decir que estoy So, nadando. Ahí está. ¿qué más te entiende? O yo nado, para no confundirlos. Yo nado. Yo nado. Ahí está. ujú, Ajá, esta palabra está aglutinado con el prefijo ni, ma de manos y neloa de mover. Panatl. Ahí ya estoy haciendo ujú. una oración. Ujú. ¿Alguien más que quiera presentar su trabajo? Yo, Perdón, maestro. Temastiani, perdón, hermano Pedro, tantito, nada más quisiera que viéramos o explicara lo de el hermanito Jaime que presentó Tlaxtlahui, como pagar, cómo se escribe, maestro, es igual o Para dar gracias, ¿verdad? sí, Tlash, si es igual o se escribe tlash, diferente. tlahui. Tlaxtlahui es dar gracias. Ujú. Dar gracias. Tlaxtlahuili. El otro es Tlaxtlahuili. Ajá. Tlaxtlahuili. Ahí está. Es de pagar. Tlaxtla, Tlaxtlahuili. Tlaxtlahuili. Ujú. que Por es pagar. ejemplo, pagar. Nehua ni Tlaxtlahuili. Este es un verbo irregular. Ah, es Nick. irregular. Ajá. Tlaxtlahuili. Nehua ni Tlaxtlahuili. Ica. Ica. Tomin. Yo le pagué con dinero, con efectivo. Ahí está. Yo le pagué con dinero. Temastiani, pero en esa oración hay un pasado para decir que el pago se realizó antes, o yo le pago De con... hecho, ajá. De hecho, así está escrito. Nictlaxtlahuili. Nehua Nictlaxtlahuili y Katomi. Sí, pero ¿está en pasado o en En presente? pasado. Mm. Nictlaxtlahuili. ¿Y qué parte de la oración identifica el pasado? Nictlaxtlahuili. Ahorita lo vamos a explicar. Gracias. Nictlaxtlahuili. Nictlaxtlahuili. El otro sería
Tlazocamati, Temastiani. Nehua, Nik, Tlash, Tla, Willy, ya, Ika, Tomin, Nik, Tlaxtlahuiliya, Ika, Tomin. Yo le pago con dinero. Este sería ya. De hecho, la conjugación de los verbos lo vamos a ver en la clase que viene, el próximo lunes, la conjugación de los verbos. Ahorita digamos que es un adelanto. Entonces, Nehua Nictlaxtlahuilia y Katomi. Yo le pago con dinero. Nehua Nictlaxtlahuili y Katomi, yo le pagué con dinero. Sí, Gracias. sí, ujú, puede ser Nehua Nictlaxtlahuilia y Katomi o Nehua Nictlaxtlahuilia y Katekitl. Yo le pagué con trabajo, ¿no? Dependiendo del contexto. Igual acá, les comentaba, pues es parte de lo que se va a realizar. Eh, yo me esperé a que presentaran sus trabajos. No sé si alguien más quiera presentar. Si no, les Yo, comparto. maestro, le digo. Ah, sí, sí, sí. Maestro, yo Ah, no sí. podía entrar porque me rechazaban el código de acceso como 5 o 7 veces, maestro. No sé por qué. Nunca me ha Oh, quién pasado sabe, eso. aquí no me apareció nada, nada más que estaba pidiendo el acceso y ya Y le no me di dejaba aceptar. entrar como 7, 8 veces. Pensé que estaba mal el código, pero al acabar entró. Ok, maestro, yo le voy a dar mi trabajo a ver qué le parece. No sé si esté bien. Sí, adelante. Verbos regulares. Newa ni choca, yo lloro. Tewa ti choca, tú lloras. Llego a choca, él o ella llora. Teguame ti choca, nosotros lloramos. Almewame anchoca, anchoca, ustedes lloran. Yeguame choca, ellos o ellas lloran. Niconi, yo tomo. Ticoni, tú tomas. Niconic, yo tomé. Ticonique, tú tomaste. Niconis, yo tomaré. Ticonishque, tomaremos. Niconía, yo tomaba. Ticonía, tomábamos. Nikita, veo. Nikitak, vi. Tiquita, vemos. Tiquitaque, vimos. Niquitas, veré. Tiquitashque, veremos. Nikitaya, yo vi. Tiquitaya, con H acabando, maestro. Vimos, Ujú, sí. vimos. Ni choca, yo lloro. Tico ni choca, lloramos o estamos llorando. Ni choca, ni chocac, yo lloré. Ti chocasque, lloramos. Ni chocas, yo lloraré. Ti chocasque, lloraremos. Ni chocaya, yo lloraba. Ti chocaya, ti chocaya, llorábamos. Ni tiquiti, yo trabajo. Ni tequit,
Yo trabajé. Titequiti, titequiti. Estamos trabajando. Titequiteque. Trabajamos. Maestro, ¿es lo mismo? Porque ahí me confunde un poquito. ¿Cuál es? Esta de titequiti, estamos trabajando. Y, Titequiti. Ujú. y titequiteque, trabajamos. ¿Está bien? Sí, Ok. titequitique. Ajá. Entonces ahora vamos con los verbos irregulares. Negua ni a ni a cara. Aquí no le escribí bien. Ni aja, ni aja. Arataca, yo vendo. ¿Cómo se dice eso, maestro? Tlanamaca. Ni canamaca, ajá, no, es que Tlanamaca. se me andaba borrando. Tegua tignamaca, tú Ujú, vendes. Yegua kinamaca, él o ella vende. Tehuame tiznamaca, ujú, nosotros vendemos. Amehuame anamaca, ujú, ustedes venden. ujú. Yeguame kinamaca con H acabando, porque no Sí, me suena a mí, maestro, eso. Kinamaca, ujú. ellos o ellas venden. Kinamaca. Nignamaca, yo vendo. Tignamaca, tú vendes. Ujú, Kinamaca, él o ella vende. Tignamaca, nosotros vendemos. Anamaca, Anamaca, ustedes venden. Kinamaca, ellos o ellas venden. Ni, Nicocoa, yo compro. Tic, tico, Ticcoa, tú compras. ujú, Nikov, Nikov, él o ella compra. Tica, tico, ¿qué? Ustedes compran. Nicowas, yo compraré. Ticowas, ¿qué? Nosotros compraremos. Nicowa, Nicowaya, él, ellos o ella compraban. Ticowaya, Ticowaya, nosotros comprábamos. Ese es mi trabajo, maestro. No sé si está bien. Sí, de hecho ya, ahí ya, igual ya metió los tiempos. eh, Algunos los comentó en pasado, Ajá, sí, 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 maestro. presente. Sí, porque yo los busqué en los PDFs que ha mandado y así los fui buscando para tratar de ordenarlos Ujú. y Sí, sacar la está bien. palabra. Sí, 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 no, no hay problema. De hecho, la conjugación de los verbos lo vamos a ver la clase que viene. Pero Oh, está bien, ya se adelantó. No sé si alguien más quiera presentar su trabajo. Adelante. Si no, avanzamos. Si ya nadie va a presentar trabajo, avanzamos. Les pregunto. Bien, miren, entonces creo que ya no van a presentar. Miren, la tarea pues prácticamente fue esto, lo que ven en pantalla, no sé si alcanzan a ver. Aquí, primeramente íbamos a poner el pronombre, prefijo y más verbo irregular. Por ejemplo, el pronombre pues es nejua, tejua, yejua, tejuame, amejuame y yejuame. La primera, bueno, yo lo escribí así. Igual este archivo se los voy a compartir para que ustedes repasen de este archivo. Y dice, Nejua ni choca, yo lloro. Tehuatichoca, tú lloras. Yehuachoca, él o ella llora. Tehuame tichoca, nosotros lloramos. Anmejuame anchoca, ustedes lloran. Y Yehuame choca, ellos o ellas lloran. Nejua nicochi,
yo duermo. Tehuaticochi, tú duermes. Yehuacochi, él o ella duerme. Tehuame ticochi, nosotros dormimos. Amejuame ancochi, ustedes duermen. Y yehuame cochi, ellos o ellas duermen. El otro verbo es nitlacua, comer. Nejua nitlacua, yo como. Tejua titlacua, tú comes. Yehua tlacua, él o ella come. Tehuame titlacua, nosotros comemos. Amejuame antlacua, ustedes comen. Yehuame tlacua, ellos o ellas comen. El otro verbo es tlachpana, barrer. Nejua ni tlachpana, yo barro. Tejua titlachpana, tú barres. Yehua tlachpana, él o ella barre. Tehuame titlachpana, nosotros barremos. Amejuame antlachpana, ustedes barren. Yehuame tlachpana, ellos o ellas barren. Aquí le faltó en español. Y el otro, el otro trabajo es pronombre, prefijo y verbo irregular. La primera es de los verbos regulares y esta es de los verbos irregulares. Lo mismo, Nehua, Niknamaka. Nehua, pues es el pronombre. Nik es el prefijo de yo. Nehua, Niknamaka, yo vendo. Tehua, Tiknamaka, tú vendes. Yehua, Kinamaka, él o ella vende. Tehuame, Tiknamaka, nosotros vendemos. Amejuame, Annamaka, ustedes venden. Y Yehuame, Kinamaka, ellos o ellas venden. El otro es neki, es un verbo irregular y dice nehua nikneki, yo quiero. Tehua tikneki, tú quieres. Yehua kineki, él o ella quiere. Tehuame tikneki, nosotros queremos. Amejuame anneki, ustedes quieren. Y yehuame kineki, ellos o ellas quieren. El otro es chiwa, hacer. Nehua nikchiwa, yo hago. Tehua tikchiwa, tú haces. Yehua kichiwa, él o ella hace. Tehuame tikchiwa, nosotros hacemos. Amejuame ankichiwa, ustedes hacen. Yehuame kichiwa, ellos o ellos hacen. Nehua, el otro es sembrar, toca. Nehua niktoka, yo siembro. Tehua tiktoka, tú siembras. Yehua kitoka, él o ella siembra. Tehuame tiktoka, nosotros sembramos. Anmejuame antoka, ustedes siembran. Y yehuame kitoka, ellos o ellas siembran. El otro es pia, que es tener. Nehua nikpia, yo tengo. Tehua tikpia, tú tienes. Yehua kipia, él o ella tiene. Tehuame tikpia, nosotros tenemos. Anmejuame ampia, ustedes tienen. Y yehuame kipia, ellos o ellas tienen. El siguiente es del prefijo más verbo. Prefijo y verbo, ya sea regular o irregular. En la primera tabla o en el primer cuadro tenemos los verbos regulares, que sería nada más prefijo más verbo. Y dice nitlacuica, yo canto. Titlacuica, tú cantas. El titlacuica, tú cantas. Titlacuica, tú cantas. Tlacuica, él o ella canta. Titlacuica, nosotros cantamos. Antlacuica, ustedes cantan. Tlacuica, ellos o ellas cantan. El otro verbo Ma- es Maestro, también en el Nehua es yo y le puso tú. nehua.
Ah, Ah, cierto. Eso le iba a decir, maestro, porque yo ahí me Yo, confundí. ¿Se acuerda que le pregunté porque era tú y era él? Digo, ¿cuál será? ¿Se acuerda, maestro? ajá, sí, Gracias. cierto. Gracias, mi Sebastián, Yo, porque me tú, él respondió. y yo, tú, él. Sí, cierto, en la última, yo, tú, igual. Sí, aquí estaba un error de dedo, disculpe. Ajá. Yo, tú. El otro es choca, llorar. Ni choca, yo lloro. Ti choca, tú lloras. Choca, él o ella llora. Ti choca, nosotros lloramos. Anchoca, ustedes lloran. Choca, ellos o ellas lloran. Ni tlacua, tlacua, comer. Tlacua es comer. Ni tlacua, yo como. Titlacua, tú comes. Tlacua, él o ella come. Titlacua, nosotros comemos. Antlacua, ustedes comen. Tlacua, ellos o ellas comen. Tlastoa, tlastoa es hablar. Ni tlastoa, yo hablo. Titlastoa, tú hablas. Tlastoa, él o ella habla. Titlastoa, nosotros hablamos. Antlastoa, ustedes hablan. Y tlastoa, ellos o ellas hablan. Es de los verbos regulares. Ah, el otro es cuica, llevar. Ni cuica, yo llevo. Ni cuica. Ni cuica yo llevo, ti cuica tú llevas, cuica él o ella lleva, ti cuica nosotros llevamos, ti cuica, an cuica ustedes llevan y cuica ellos o ellas llevan. Para los verbos irregulares es nictoca, yo siembro, tictoca, tú siembras, quitoca, él o ella siembra, titoca, nosotros sembramos, antoca, ustedes siembran, quitoca, ellos o ellas siembran. Neki, querer, nikneki, yo quiero, tikneki, tú quieres, kineki, él o ella quiere, tineki, nosotros queremos, anneki, ustedes quieren, kineki, ellos o ellas quieren. Pia, tener. Nicpia, yo tengo. Ticpia, tú tienes. Quipia, él o ella tiene. Tipia, nosotros tenemos. Anquipia, ustedes tienen. Quipia, ellos o ellas tienen. Nicnoza, noza es llamar. Nicnoza, yo llamo. Ticnoza, tú llamas. Quinoza, él o ella llama. Tinoza nosotros llamamos, Anquinoza ustedes llaman y Quinoza ellos o ellas llaman. Este sería el trabajo de la clase pasada que hoy van a presentar. Y bueno, presentando el trabajo, ya les iba a encomendar otro trabajo que es la de hacer oraciones. No sé si estén en condiciones de realizar este trabajo. Y si no, como les vuelvo a comentar, manden un mensajito en el grupo de manera personal para disipar dudas. Entonces, por ejemplo, yo aquí eh, les tengo algunas oraciones que saqué de estos cuadros. Por ejemplo, dice Nejua Nicochi Pan Petlatl. Yo duermo en el petate. Petlatl es petate, pan es en, ica con, guan y, ayotli calabaza, ayosme calabazas. Por ejemplo, tejua, titlacua, ica, quilitl,
Juan Tlaxcali. Tú comes con quelites y tortilla. Nejua nicnequi ome ayome. Yo quiero 2 calabazas. Yehuame tlachpana pancaltenco. Ellos o ellas barren su patio. Y por ejemplo, vamos a escribir este Nicnotza Maestro, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir pan? Pan, en Nicnotza, 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 Quillawitl, Nicnotza, Quillawitl. Le hablo a la lluvia, Nicnotza, Quillawitl. Y así pueden ir escribiendo las oraciones. Y bueno, les digo o les pregunto si podrán realizar este trabajo. sí, Sí. maestro, yo pienso que hay que poner de su parte, bueno, el que quiera, pues yo. De mi parte, yo sí, maestro. Tema, Lluvia. Temastiani. Tema, temas tiene. Adelante, entonces, bueno, este sería un ejemplo. Este archivo se los voy a compartir al final de la clase. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, aquí ya estoy utilizando OME, es un número, y es precisamente lo que vamos a ver en esta clase. A ver si nos alcanza el tiempo para presentarle los números. No sé si tengan dudas. Temastiani, ¿cómo se dice? Tengo. Tengo, Ajá. Nicpia, O Nicpia. Nic, Nic. Con Y, maestro. ajá. Puede, igual se puede escribir sin la Y. Aquí, de acuerdo al patrón silábico, pues Gracias, Temastiani. Esa era una idea que quería se la tener, pues. pongo, sí. Gracias, Temastiani. Nicpia. Buenas noches, Temastiani. Buenas noches. Para mí es la primera vez que entro a esta clase. La verdad, pues sé que es náhuatl, pero pues es la primera vez y me gustaría que me orientaran más Ah, para perfecto. ir avanzando. No sé si ya esté integrado en el grupo de WhatsApp de Nahuatl que, Creo que, que, que creo lo que no, maneja, porque que lo lo recibí. maneja su servidor. Ponga su número en el chat o envíeme un mensaje a mi número. O Sí, tal, o tal- el día de ayer me anexó a un grupo de WhatsApp. no sé si es el de Nahuatlastoli. No, ahorita ando buscando el grupo que se llama. El grupo es Nahuatlastoli básico. Ajá, no, estoy en un grupo que dice Historia y Cultura. De ahí fue donde vi el link para entrar. Ah, perfecto. Ah, sí, mándame un mensaje, este es mi número. Lo escribí en el chat. Historia y cultura es el de Miguel Ángel, el grupo de Miguel Ángel, maestro. Ah, perfecto. Mándame un mensaje a este número para agregarlo. Claro que sí. Ya lo Gracias, escribí en el chat. disculpa. Sí, sí, no hay problema. Para eso estamos. De hecho, estamos iniciando, pues esta es la clase número 4. Pero
Si me manda un mensaje, le mando los archivos para que se ponga al corriente, no, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Sí. Bien, entonces, no sé si tengan más dudas acerca del trabajo que van a realizar. Si no, nos pasamos al tema de hoy, que es los números en náhuatl, tlapualme y canáhuatl. Neltilistli, ¿verdad? Y bueno, aquí les presento el logo del Calpulli o Xochicóscatl, que es en la cual estamos colaborando. Y bueno, vamos a pasar directamente al Tlapualme y Canáhuatl. Tlapualme y Canáhuatl. En Tlapualme, en la antigüedad, en las cuevas de Ostotitlán hay un petroglifo que tiene grabado en su brazo cuenta larga del 25 de abril del año 158 a.C. y se refiere a la PET que hizo en ese año por los Tonalpoque de Atlán, Atlachcán, Alaska. Nican, ni Mocawa, aquí me quedo, Nicaragua. Nepualtzitzin, Nepualtzitzin es una palabra que se compone de tres partes, que el ne se refiere a persona, powali, que es powal o powali es la cuenta y tzitzin es trascender. Entonces todo junto se dice nepowaltzitzin, que es la persona que tiene el conocimiento de la cuenta, de la simplicidad, de la armonía para trascender. Primeramente nos encontramos con Nince o Yonce, que es el cero. Tenemos que en náhuatl el cero se presenta con un símbolo de una concha o un caracol marino. Los mexicas aztecas utilizaban este símbolo en su sistema numérico para detonar la ausencia de cantidad. La concha era vista como un símbolo de origen y vacío, lo que se alineaba con la idea del cero como un punto de partida o el vacío antes de la existencia de otros números. Y tenemos el número C, Itlahtoltzintilis, Juan, Itlaneltocayo, C, origen y significado de uno. Tenemos su representación conceptual. Tenemos la numeración ideográfica y la numeración de puntos y rayas. Numeración indoarábico. Tenemos el Centli, Centet, C1. La palabra C procede de la raíz indoamericana cen, semilla, que da origen al sustantivo de la palabra en náhuatl, Centli, mazorca de maíz. Este nombre se debe también a que en la antigüedad los cálculos se hacían con la ayuda de semillas. A través del tiempo, esta representación adquirió el sentido de centetl, que quiere decir una unidad, un entero o un cuerpo completo. Mismo que desde la cosmovisión mexica náhuatl representa al ser perfecto, compuesto de omitl, hueso, yestli, sangre y nácatl, carne, denominado ser humano. Este es el origen y significado del número uno, C. C. Y en numeración ideográfica lo podemos representar de esta forma, C. Tenemos el 2,
La representación conceptual sería omitl, ideográfica ome, sería esto, ome, y numeración de puntos y rayas, ome, sería dos puntitos, y la numeración indoarábico 2. Partiendo desde el punto de vista contextual y conceptual, el número ome tiene la raíz en la palabra omitl, que significa hueso. Este es uno de los elementos que compone el centetl, cuerpo completo. El omitl se encuentra dentro del ser humano cumpliendo con la función de sostener y en consecuencia tenerlo de pie el centetl. Por su ubicación podemos decir que se encuentra dentro del cuerpo ocupando el primer lugar, pero en importancia no tiene el mismo valor, ya que esto se puede constatar con los animales invertebrados. Viven sin necesidad de tener huesos, con lo que podemos afirmar que el omitl se encuentra entre Yestli, la sangre, y Nácatl, la carne, es decir, el número Ome se encuentra entre el primero y el tercero, o sea, en segundo lugar. Itlastoltzintilis Juan Itlastolnescayo Yeyi, origen y significado del 3. La representación conceptual es el Yestli o el Yetl. La numeración indoarábica sería esto, Yeyi. Y de acuerdo a la numeración de puntos y rayas serían 3 puntos. Y en la numeración indoarábico, pues como lo conocemos, el 3. Y nos dice que desde la cosmovisión mexicana, la estructura del cuerpo humano tiene un elemento supremo, que a pesar de que exista el omitl, hueso y nácatl, la carne, no puede existir la vida. Faltaría el elemento de valor incalculable, el elemento destacado, el yestli, la sangre. Entonces enfatizo el concepto yeyi, se deriva de este elemento esencial que se encuentra en el cuerpo humano, posicionando u ubicando en la segunda capa entre el omitl y nácatl, pero que por su valor descomunal da origen a la tercera cifra simple, el yeyi 3, considerando también como número supremo el yeyi. Nos pasamos al nahui, que es 4. Nahui, representación conceptual es Nacayotl, Tonacayotl. Nahui sería esto, Nahui. Y la de puntos y rayas sería 3, 4 puntos. Y la numeración indoarábico es 4. El concepto de Nahui, desde la cosmovisión mexica náhuatl, tiene su origen en la palabra nácatl, carne, o desde un sentido de sustantivo abstracto, nacayotl, piel, lo perteneciente a la carne, que es uno de los tres elementos que conforma el cuerpo humano, el que completa el triángulo supremo actualmente divino, inframundo, terrenal y celestial. El ser humano se considera como el ser completo y perfecto, porque tiene los tres elementos con la que se forma la supremacía: el omitl, hueso; el yestli, sangre; y el nacayotl, piel, que en conjunto dan forma a la especie humana, el ser perfecto por naturaleza. Nos pasamos al macuili. Macuili es 5 y la representación conceptual es manecuili chicoquetza.
numeración ideográfica es Macuili. La numeración de puntos y rayas es una raya. La numeración indoarábico es 5. La palabra Macuili, en primera instancia, digo que se compone de la aglutinación de dos términos, de mait, mano, y ocuili, gusano, o apéndice de la mano. En esta unión operan tanto la regla de la aglutinación como la de polisíntesis o modificación de sonido. Pues en la primera palabra se suprime la sílaba final, dejando en ma, mientras que en la segunda se suprime la vocal inicial de la palabra ocuili. De este modo se forma la composición macuili, que significa los apéndices o gusanos de la mano. Pero ahondando un poco más desde la perspectiva lingüística, se forman juegos fonéticos y conceptuales que amplían el significado de macuili. Es un hecho que más se deriva de mait, mano, y quili tiene origen más profundo, pues considero que nace de la raíz verbal qui, tomar, y es precisamente de donde se deriva el verbo quilia, coger o agarrar, quilia, así como otros conceptos más como shiqui, shiquili, shiquili, recibe, agárrale, quilia, le recibe, le agarra, quisquilia, quisquilia, le quita, y nequili, nequili o nequiltic, chueco. Entonces, al aglutinar ma con quilia, de tomar o agarrar, también se forma maquilia, con el significado de tomar o agarrar de la mano, haciendo alusión a la curva o torcedura. Entonces, esa es la representación y nos pasamos. Para aprender más es importante recordar que numeración indoarábico, numeración de puntos y rayas, cifras subordinadas, representación conceptual, en composición con otras palabras se usa como 5, es una raya, su nombre macuili, manecuili, agarrar o coger de la mano, chicoquetza, inclinado, pararse de lado, y macuili. El 10 son dos rayas, Mahtlactli, torso, mano, nacido, y Matlac. El 15 se representa con tres rayas, que es Cachtoli, Cachtoli, Cajete, Cachanqui, paquete, incompleto, aflojo, Cachtol. Nos pasamos al Chicuacén, que es el 6, Chicuacén. Y Teixmatcahuan Macuili, la familia del 5. El primer grupo de composición encabezado por la cifra Macuili 5 está formado por la suma de las cifras simples al suborden 5, componiendo así las cifras del 6 al 9. Es importante recordar que el suborden Macuili no conserva su nombre al combinarse con las cuatro cifras simples, sino que es sustituido por el concepto chico, bien o buen, más la conjugación copulativa one, que significa en unidad con, en unión con o, o la cifra simple. Veremos que la aglutinación del concepto one sufre algunas alteraciones de sonido ocasionadas por la regla de eufonía, buen sonido, regla que mandata
que para lograr que un término compuesto sea eufónico o agradable al oído, es permitido modificar un poco el sonido de sus componentes. Es por eso que para realizar la aglutinación de la cifra subordinal, suborden chic con las cuatro cifras simples que observan en las siguientes modificaciones. Chicuacen. Entonces las demás igual van a tener el chic. Lo vamos a ver con el 7. Chicome. Para formar la cifra 7 se aglutina el suborden chic con la cifra ome y no se ligan en ningún momento con la conjugación copulativa wan, lo cual también se produce una buena sonoridad al formarse la nueva palabra chicome, chic, ome. De esta manera, chico, bien o buen se representa con el hueyi más pili, dedo pulgar y la ideografía de dos dedos, shokoyo más pili, meñique y ne más pili, anular, señalando la palma de la mano que al plasmarlo se dibuja una barra y dos puntos, que aquí nace la escritura racional de los puntos y rayas. En esta parte nace. Y que siempre se colocan en el nivel uno en el apartado de las cifras. Nos vamos con el... es importante mencionar que la cifra 7 desde la cosmovisión mexica náhuatl es de gran relevancia, porque representa un múltiplo dentro del ciclo de la naturaleza, especialmente en el conteo del tiempo. En el ser humano representa la mitad superior del cuerpo agrupando las 7 articulaciones de mayor rango de movimiento, las cuales son las siguientes: las ome maquechtlame, las ome maquechtlame, dos muñecas, los ome matemolome, los dos codos, los ome ajcolme, los dos hombros, y quechtlantli, la de la cabeza con el cuello. De la misma manera se encuentra en la cantidad de orificios que tenemos en la cabeza figurados por los ome istololosme, los dos ojos, ome tlanecuilolisme, dos narinas, ome tlacaquilisme, dos oídos, y camactli, la boca. Dentro de la proporción normal del cuerpo de un adulto normal es 7 veces el tamaño de su cabeza. Y dentro de los puntos cardinales también son 7. Tlahuiztlampa este, Cihuatlampa oeste, Mictlampa norte y Huitztlampa sur. Accopa, Cenit, Tlatzintla, Nadir y Nepantla, centro en medio, ubicado así en todo cuerpo dentro de un espacio volumétrico y no plano como tiene la cosmovisión de los eurocentristas. Un poco para ahondar la cifra o el número 7. El chicuelli 8. Dice, para formar la cifra 8 se aglutina el suborden chic con la cifra yeyi y se ligan con la conjugación copulativa wan, modifica en u y eyi, variante por elisión, lo cual le da sonoridad al nuevo concepto chic u eyi. Es así como adquiere el significado conceptual de un chico, bien o buen, representando por el hueyi más pili, dedo pulgar, y por la ideografía de los tres dedos, shokoyo más pili, meñique, nen más pili, anular, y chalan más pili, medio, señalando la palma de la mano y que plasmados todos
una barra y 3 puntos. Es aquí donde se deriva el sistema de numeración racional en el nivel 1 de las cifras. El Chicnawi 9, para formar la cifra compuesta 9 se aglutina el suborden Chic con la cifra Nahue y no se ligan en ningún momento con la conjugación copulativa Wan, pues no hay esa necesidad de aglutinarlos con la conjugación. Sin ellos, hay una buena sonoridad hacia el nuevo concepto Chicnawi. Esta se representa de manera conceptual con un de chico bien o buen representado por el güey más pilit, dedo pulgar y la ideografía de 4 dedos. Shokoyo más pili meñique, nen más pili anular, Salam más pili medio y más pilwi más pili índice, señalando la palma de la mano que al plasmarlo se dibuja una barra y 4 puntos. De ahí se deriva el sistema de numeración racional de puntos y rayas y que siempre se coloca en nivel 1 en las cifras. Y tenemos el Iteishmatkawan Mahtlactli, la familia del 10. La familia de Mahtlactli 10 corresponde a los números de 11 al 14. Esta se forma por la adición de cifras simples a la cifra subordinal 10, produciendo así las cifras compuestas. La unión se realiza a través de la conjugación copulativa Wan. Es aquí donde echamos mano de Wan en unidad con o en unión con, formando así pequeñas oraciones que matemáticamente adquieren el sentido de un suborden más la cifra simple. Y ahí está el ejemplo. La representación conceptual, numeración ideográfica, números de puntos y rayas y la numeración indoarábico ma tlactli. También la palabra matlactli se deriva del maitl, mano, y tlactli, la parte superior del cuerpo, por lo que significa el torso con ambas manos en alusión a los 10 dedos de las extremidades superiores. Es importante destacar el concepto tlactli. En realidad se deriva de la raíz verbal tlac, que hace referencia al sitio donde está naciendo o pegado algo, por lo que al aglutinar con el sufijo singular para palabras raíces terminadas en consonante, tli, se obtiene tlac, tli, con el significado no muy usual, nacido. Entonces, al aglutinar maitl con tlactli, se obtiene la palabra matlactli, bajo el significado mano nacido, es decir, donde están nacidos o pegados las manos o el torso. De manera conceptual, Matlactli se representa con Matlactli torso, la parte superior del cuerpo donde están pegados las manos, mientras que el sistema de numeración racional de puntos y rayas se escribe con 2 barras o rayas colocados siempre en un nivel 1 en el apartado de cifras, donde las barras hacen alusión a las extremidades de Matlactli que tiene el ser humano e ideográficamente se representa con un medio de glifo de un pamitl, bandera. Matlactlihuancé. Para formar el número 11 se usa la palabra Matlactli, luego la conjugación copulativa wan y al final la cifra simple c, con lo cual se obtiene Matlactlihuancé. Conceptualmente se representa con un Matlactlitorso más la ideografía del Xocoyomaspili dedo meñique señalando la palma de la mano. Es por eso que al escribirlo bajo un sistema racional
de puntos y rayas se escribe con dos barras, donde las dos barras representan las dos partes que conforman el torso y un punto, que es la yema del dedo. Estos van colocados en el nivel 1 en el espacio que corresponde a las cifras. Nos vamos con el Mahtlahtliwan que es 12. Para formar la cifra compuesta 12 se usa la palabra Mahtlahtli, luego la conjugación copulativa wan y al final se agrega el número ome, con lo cual se obtiene Mahtlahtliwan ome. Conceptualmente se representa con un ma torso y por la ideografía de los dedos Xocoyomaspili meñique, ne, Nenmaspili anular señalado la palma de la mano. Es por eso que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escribe con dos barras, donde las dos barras representan las dos partes que conforman el torso y los dos puntos. Mahtlahtliwanyeyi. Para formar la cifra compuesta 13 se utiliza la palabra Mahtlahtli, luego la conjugación copulativa wan y al final se le agrega la cifra yeyi, con lo cual se obtiene Mahtlahtli wan yeyi. De manera conceptual se representa con Mahtlahtli torso y por la ideografía del dedo Xocoyomaspili meñique, Nenmaspili anular y Tzalanmaspili medio señalando la palma de la mano. Al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escribe con dos barras, donde las dos barras representan las dos partes que conforman el torso y tres puntos que son las tres yemas de los dedos. Estos siempre se colocan en el nivel 1 en el apartado de cifras. Mahtlahtliwanawi 14. Para formar el número 14 se usa la palabra Mahtlahtli, luego la conjugación plativa wan y al final el número nawi, con la cual se obtiene una oración. Mahtlahtliwanawi conceptualmente se representa con un Mahtlahtli torso y por la ideografía de los dedos Xocoyomaspili meñique, Nenmaspili anular, Tzalanmaspili medio y Pili índice, todos señalando la palma de la mano. Por eso que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escribe con dos barras, donde las dos barras representan las dos partes que conforman el torso y por cuatro puntos que son los cuatro yemas de los dedos. Itlahtoltzintilis Juan Itlahtolnescayo Cachtoli. Origen y significado del 15 de Cachitl, Caxanqui, Cachtoli, Cachtoli 15. La palabra Cachtoli en primera instancia se deriva de las palabras cachitl, cachitl, cajete o plato, o y toliwi, toliwi, ponerse torcida, es decir, agacharse o encorvarse. Entonces, aglutinados los dos conceptos, hacen mención las características físicas que tiene el cachitl, pues a primera vista en su contorno se forma una circunferencia. Tiene tres patas, puntos, que lo sostienen y en su interior tiene grabados tres encorbes principales, en donde cada encorve tiene al mando cinco líneas curvas que al sumarlos se obtienen la cantidad de 15 unidades, valor que representa el Cachtoli. Ahora bien, si marcamos las líneas imaginarias correlacionando los tres puntos de las patas del Kashik, se forman tres encorbes, donde cada encorve representa un suborden 5, mismos que si se multiplican por 3 se obtiene un total de 15 unidades. Este es el origen y el significado del número 15. Si se dieron cuenta,
Por ejemplo, a partir del 10 ya le utilizamos el guan, guan, matlactli, guanse, matlactli, guanome. Pero en el caso del 15, esto ya se, se pierde. Por ejemplo, para decir, no podemos decir matlactli, guanchicuasen o matlactli, guanmacuili, que no. Aquí nos da el origen y el significado del número 15 para su entendimiento. El, el Cachtoli Guansé, para formar el número compuesto 16 se usa la palabra Cachtoli, luego la conjugación copulativa guan y al final se le agrega la cifra simple C, con lo cual al final se forma una oración Cachtoli Guansé. Conceptualmente se representa con un cachitl cajete y por la ideografía del Xocoyomaspili de Domenique señalando la palma de la mano, por lo que a escribirlo en el sistema, bajo el sistema racional de puntos y rayas, se escribe con tres barras, donde las tres barras representan las tres partes que conforman la caja torácica o pectoral del ser humano, los dos pechos y el ombligo, aparato reproductor de la mujer, o las tres patas que tiene el cachitl. Y el punto es la yema del dedo. Estas siempre van colocados en el nivel 1 en el espacio que ocupan las cifras. Este es el Cachtoli 1C 16. Cachtoli 1 para formar la cifra 17 se usa la palabra castol y luego la conjugación copulativa one y al final se le añade la cifra simple ome, donde al final se obtiene una oración castol y one ome. De manera conceptual se representa con un cajete y por la ideografía se de dos dedos, xocoyomaspili meñique, nenmaspili anular, señalando ambas la palma de la mano. Por lo que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escribe con tres barras, donde las tres barras representan las tres partes que conforman la caja torácica o pectoral del ser humano, los dos pechos, el ombligo, aparato reproductor de la mujer y las tres patas que tiene el cajete y los dos puntos son las dos yemas de los dedos. Estas siempre van colocadas en el nivel 1. Castoli Wanyeji. Para formar el número 18 se utiliza la palabra Castoli, luego la conjugación copulativa Wan y al final se le agrega la cifra simple Yeji, con lo cual se obtiene una oración Castoli Wanyeji. Conceptualmente se representa con un cachitl cajete y por la ideografía de tres dedos Xocoyomaspili, Meñique, Nenmaspili y Tzalanmaspili, medio señalando en la palma de la mano. Es por eso que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escribe con tres barras, donde las tres barras representan las tres partes que conforman la caja torácica y las tres patas que tiene el cajete y los tres puntos son las tres yemas de los dedos, mismas que siempre van colocados en el nivel 1. El Castoli Guannawi es 19. Para formar la cifra compuesta 19 se utiliza la palabra castoli, luego la conjugación copulativa guan y al final se le agrega la cifra simple nawi, con lo cual se obtiene una oración castoli guan nawi. De manera conceptual se representa con un cajete por la ideografía de los cuatro dedos, xocoyomaspili, meñique, nenmaspili, anular, Tzalanmaspili medio, Maspili, Maspilhuimaspilitl índice, todos señalando la palma de la mano. Es por eso que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escribe con tres barras, donde las tres barras representan las tres partes que conforman la caja torácica y
4 puntos son las 4 yemas de los dedos mismas que siempre van colocados en el nivel 1 en el aparato, en el apartado de las cifras. Después de la invención y elaboración de las reglas para escribir las cifras simples, las cifras subordinales y cifras compuestas, en los sucesivos se generó un problema, pues estaba la duda de cómo representar aquella cantidad que exceden las cantidades permitibles de las barras y puntos. Para resolver la problemática, Tomin, Tomintoa, nuestros tatarabuelos, los olmecas, se sentaron a analizar y reflexionar arduamente sobre cómo encontrar una alternativa de solución, pues de varios años llegaron a una conclusión, determinando que el espacio donde se coloca la cifra tiene un valor multiplicador. De ese modo crearon un sistema de nivel en la cual cada espacio multiplica al precedente por 20. Es así como el concepto Tlatecpanali orden jerarquizó la numeración de manera vertical, aunque esto no resolvió el problema, pues al ascender una cifra al siguiente nivel para adquirir un nuevo valor, el nivel anterior a veces quedaba vacío. Entonces, una vez más, Tomintoa, nuestros tatarabuelos, se reunieron y analizaron la situación. Por un tiempo agigantaron el problema, pero por su extraordinaria tlamatilistli sabiduría, todo fue posible, pues pensaron en una representación de Shitla, nada, una ausencia o de una conclusión. Es ahí donde nace el cero, Shitla. Y después llegamos al Sempoali. Sempoali. Sempoali es una cuenta. Sepoali. Sempoali es una cuenta. Y estas, a su vez, el Sempoali, echan mano del guan y estas, por ejemplo, para representar el 21, Sempoali guan se, Sempoali guan ome, Sempoali guan yeyi, Sempoali guan macuili, Sempoali guan chicuasen, Sempoali guan chicome, Sempoali guan chicueyi, Sempoali guan chicnawi, Sempoali guan mahtlactli. Sempoali guan mahtlactli guan se, Sempoali guan mahtlactli guan ome, Sempoali guan mahtlactli guan yeyi, Sempoali guan mahtlactli guan nawi y Sempoali guan caxtoli, 35. Sempoali guan caxtoli guan se, Sempoali guan caxtoli guan ome, Sempoali guan caxtoli guan yeyi, Sempoali guan caxtoli guan nawi y Omenpoali. Y estas ya tienen un patrón en la cual se van repitiendo. Por ejemplo, Omenpuali, Omenpuali guan se, hasta llegar al Omenpuali guan Mahtlactli, hasta llegar al Omenpuali guan Caxtoli y Yeyi Poali, Yeyi en Poali, que es 60. Y la cuenta es de 20 en 20. Entonces, esta es la representación. Y bueno, llegamos a los números grandes, que es Chicoacenpuali, que es 120, 140 Chicomenpuali, 160 Chicueyenpuali, 180 Chicnahuenpuali, 200 Mahtlactlienpuali y así sucesivamente hasta llegar a Caxtoli, que es Caxtolienpuali o Caxtolienpuali, que es 300.
Y llegamos a los 400, es Setzontli. 800 Ometzontli. 1200 Yeyitzontli. 1600 Nahuitzontli. Y 2000 Macuilitzontli. 8000 Sexiquipili. 8001 Sexiquipili Guanse. Sensontli, ave de las 400 lenguas. Y para escribir el 2025 es Macuilitzontli, Huansempuali, Macuili. Por ejemplo, para decir el año 2005 le ponemos Xihuitl, que es año. Macuilitzontli, Huansempuali, Macuili, Xihuitl. Que tenemos el Macuilitzontli, que es 2000. Sempuali es el 20 y Macuili que es 5. Entonces de esta manera se van formando los números y bueno, y igual aquí en esta diapositiva es Setzontli 400, Sexquipili 8000 y Nahuitzontli 1600, Caxtoli Yeyempuali 360, Huancastoli, Huannahui 19 y 1989, Nahuitzontli 1600, Caxtoli, Nahuipoali y Huanchicnahui 9. Y así sucesivamente se van formando los números. Por ejemplo, para decir, yo tengo 22 años, Nicpia es un verbo irregular. Nicpia, tengo. Sempuali Wan Omeshiwitl, tengo 22 años. Sempuali Wan Omeshiwitl, 22 años. Kech Shimeh ¿cuántos años tienes? Kech Shiwinemilistli Tikpia, ¿cuál es tu edad? Shiwitl, año. Shiwime, años. Nikneki Macuili Xochime, yo quiero 5 flor. Omexochitl, 2 flores. Yeyi Chichi, 3 perros. Chichime, perros. Xochime, flores. Miren, no sé si va quedando claro. Esta es la parte de los números. Y este es el trabajo que ustedes van a realizar. Van a formar diferentes números a través de oraciones. Por ejemplo, Nicpia, para empezar, su edad. Su edad. Por ejemplo, yo tengo 22 años. Nicpia Sempuali Ome Xihuitl. Nicpia Mahtlactli Huancastoli Xihuitl. Así sucesivamente ustedes van a ir formando. O igual pequeñas oraciones. Nicneki. Nikneki es un verbo irregular. Nikneki. Macuili Xochime. Yo quiero 5 flores. Este es el trabajo que ustedes van a realizar en casa. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Creo que ya nos excedimos un poco del tiempo. Y lo demás, pues, es parte de una infografía. Aquí tenemos de puntos y rayas. La representación de puntos y rayas. Aquí, no sé, si todavía puedo presentar esta diapositiva. Pía o pía es lo que preguntaban hace un rato, si se escribe con Y o con I. Es viable escribir en las dos formas. Y es un verbo y se refiere a tener. Pía. Nehuan Nikpia.
Omen Puali Wan Seshiwit, yo tengo 41 años. Shimoteichpanti Tehuatzin, preséntese. Seshikipili 1600. Seshikipili. Omeshikipili. Macuilitzontli, Matlactlizontli, Cachtoli, Guanse. Y esta parte, pues es la presentación. Pero ahora, mencionando en náhuatl su edad. Entonces, no sé si tengan, alguna duda sobre este trabajo que van a realizar. Van a formar oraciones utilizando los números. No sé si todavía estén por acá. Maestro, Temastiani, ¿qué más tiene también? Sí, Eh, este material lo va a compartir en el grupo, ¿verdad? sí, claro, al término. Para que nos podamos sobre el material Sí, sí, y para poder que hacerlo. ustedes igual Repasemos. en su tiempo libre, vuelvan a repasar la diapositiva. La verdad está muy interesante sobre cómo, cómo desde, desde aquellas épocas, ¿no? Cómo fueron ingeniándose para formar los números, que pues no los conocemos como los conocemos ahorita, con la numeración indoarábico. Antes se utilizaban lo que ya les mencioné en las diapositivas. Digo, vuelvan a revisar y pues ya ustedes van a ir formando sus oraciones. Es parte del material que les compartí, no sé si se acuerdan. Aquí, bueno, algo para comentar. Aquí está utilizado, bueno, aquí está escrito con la U. Por ejemplo, Nahui. Y en el material que les compartí está escrito con W. Es lo mismo, es igual. Comentaba la clase antepasada que, o en la primera clase, que de acuerdo a la región se utiliza la letra U o la W. Igual en caso de la J por la H. Entonces aquí no hay pierde. Les vuelvo a comentar por si ven que está escrito en esta forma, pues ustedes ya saben, ¿no? Por por las entidades, por las regiones, pues lo escribe de acuerdo a cómo lo concibe, ¿no? Entonces, esta es Sí, la- maestro, por ejemplo, en mi nombre es Chignawi Akat. Yo Nawi lo escribo con H, ¿estoy bien? Sí, sí, sí. O puede ser Nahui, con W o puede ser con la U nada más. ajá. Por ejemplo, Chiknawi, a ver, aquí está. Chiknawi, ujú. Puede ser con la U o puede ser con la W. Ok. O con Ajá. la H, Nawi, Eh, con H, con la H, no, ¿no? no lo estaría escribiendo de manera, Entonces estoy mal. ajá, Mi nombre. chic. Soy Aunque, nueve Carrizo. ajá, sí, es 9 Carrizo, Chicnahui. Aunque aquí también lo escribió con K, con C, perdón. Sí. Lo escribió con C, pero se Entonces nada escribe más con, le cambio la H por la K ajá, lo escribió con Chicnahui, y la C con C, por la K. ajá, y Nahui le quita la H. Ah, ok. ¿Por qué? Porque así como lo tiene escrito, dice Chicnahuia. Ah, ok. Sí, lo voy a Chicnahuia. corregir. Así es. Ajá.
Es con la K, lo puede escribir con la U o W, no hay problema, pero le quita la H, porque así dice Chicnahuía. Ajá, ok. Ajá, Sí, Chicnahuía. lo voy a corregir. En la clase, en la próxima clase les voy a, bueno, les voy a presentar una infografía acerca de la H para que ustedes, vayan entendiendo cuál es la función que tiene. Es para pluralizar o para dar énfasis, pero bueno, les voy a proyectar para que ustedes tengan una idea o les comparto el material para que ustedes Sí, lo gracias, analicen. maestro. Sí. Entonces, sí van a poder realizar esta actividad. Les pregunto, Sí, Temastiani. en, Tema, en caso Temastiani. de que tengan alguna duda, les vuelvo a comentar, pregunten, ya sea en el grupo o de manera personalizada. Tema No hay problema, yo Temastiani, los atiendo. Caso Y Kamati bueno, esta parte. Temastiani. Lo último, le digo que ya lo último, pues ya es infografía, ahí lo analizan. Este es el Códice Mendoza, Ujú. que es sobre la fundación de Tenochtitlan. Igual aquí una imagen, les presento una imagen de la representación de los números. Y igual aquí el número de tributo de los pueblos que tenían sus dominios, es un códice. Y aquí tenemos el Tzontli. Tenemos el Petlatl, 160,000, y el Xiquipili, 8,000, y el Tzontli, 400. Sí, alguien levantó la mano. Sí, temas, Jenny, no miré, pero ahí en el material está, ¿cómo se dice? Cero. Axtle, Al principio, Temastiani. bueno, esto también como Ahí referencia, dice Apoali. ajá, a Poali, Apoale cero. es cero. Esa es la representación, es como una conchita, Ajá, sí, ajá. Esto es para pero, ahondar lo que les presenté al inicio. sí, pero ¿cómo se dice cero? Ashley dijo. Ash- Axtle, Jones. Yonce o Nince. Oh, Ajá. Yonce, 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 Nince o Axtle. Yonce, Ujú. Yonce. 11, 15. Yonce, Sí, Nince, sí, Axtle. porque sí, bueno, tal vez sí está en el material, ¿verdad? Porque sí miro que el Y esta es la material otra parte. Esta es la continuación. parece que empieza en el 1C, siempre en el C, pero a veces no indican que cómo se dice cero. Yo sé que es una concha, parece. O ¿Sí? semilla. ¿Es concha o semilla? Es una conchita. Ok, yo pensaba que era semilla. Bueno, Tlazocamati Temachtiani. Ujú. Nos dice que representa con un símbolo de una concha o caracol marino. Esa es la representación. Y bueno, le digo que les voy a compartir el material, ya lo analizan, lo, lo estudian y por si surgiera alguna duda, me, me lo hacen saber o lo escriben en el chat del grupo de Nahuatl. Sale Temastiani, le marco cualquier duda. Los que Y buenas noches. quieren marcar. Entonces, pues sería todo por hoy y nos veríamos la siguiente semana, el lunes, y que tengan un buen descanso. Timotasque Jamanin Chicuay, Cachtopa Teoyotl. Timutas Giamanin Temachtlahui, gracias, Chucuay, Kamati, Temastiani. Buenas Caso noches, Temastiani. Kamati. Temachtani, Atimo Sehuican. Matimos Huicán.
Tlasokamati, Temachtiani.